Entonces ahora sí podemos comenzar. Now we can begin. Y bueno, queremos ir al primer slide. Como habíamos dicho, en sí la enseñanza se habla sobre la crianza que es eficaz. Like we had mentioned before, we're going to go to effective Y queremos parenting. hoy aprender varias cosas que nos van a ayudar como papás a tener los instrumentos y poder equiparnos. And we want to learn a lot of things and tools to help us and instruments to help us and equip us. Cuando tenemos los instrumentos y tenemos las cosas que como papás necesitamos, And when we have the tools that we need as parents, entonces podemos enseñarle a nuestros hijos cómo ser un papá o un adulto el día de mañana. and that's the way we can teach our children Por how to eso be es a muy parent and importante adult la tomorrow. palabra eficaz. That's why it's very important the word Porque efficient. muchos aquí, uno puede ser un padre, pero no necesariamente hace el rol de papá. Many of us can be parents, but we don't fulfill the role of a parent. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con hablar sobre 4 conceptos So we're going to begin talking about 4 concepts que como papás debemos saber para la disciplina de nuestros hijos. that we should know as parents. To ¿Cuántos discipline our aquí children. saben que hay una diferencia entre disciplinar y de castigar? How many of you know that there's a difference between Okay, el discipline castigo, and beating? el castigo, castigo punishment, okay? Punishment, okay. El castigo lo que hace es intimidar, traer temor al niño en el momento. Punishment brings fear and in the moment. Y la Biblia no nos habla del castigo. And the Bible doesn't teach us about Nos habla de disciplinar punishment. a nuestros hijos, It talks about con la disciplining our palabra de children Dios. with the word of God. ¿okay? El castigo lleva al temor, Punishment brings fear. lleva un concepto de dolor en el corazón. It brings a concept of ¿Cuántos pain aquí in the ha heart. castigado a uno de sus hijos? How many of you have punished Pequeño your o children? adolescente, bueno, sé que todos, esa no All es la of you. pregunta. ¿Cuántos han castigado a un hijo? Castigado. Y comienzan a llorar ahí mismo y comienzan con su actitud porque se ponen bien mal y se hieren su How many of corazón. you punish your children and your children begin acting worse because you hurt their heart? Muchas veces, ¿verdad? Many times. Y And no they cry. importa la edad. And it Yo doesn't creo matter que the eso age. sucede hasta que uno a veces hasta es adulto. I think that happens Si even when un you're padre adult. le disciplina a su hijo, a veces puede que le traiga a uno dolor. And when a parent disciplines their children, it brings Pero pain. la diferencia hay But the difference is es que es un dolor intencional. when it's an intentional Cuando pain. castigamos es un dolor intencional. When we punish, Porque we como cause an padre estamos intentional tratando de pain. poner nuestro último punto. Because as a parent, we're trying to put our last point. Pero la disciplina es diferente. But discipline is different. La disciplina, vamos a leer un versículo Let's que read a nos verse. dice en Efesios 6:4 Ephesians 6:4. y dice: vosotros padres, no provoquéis ira a nuestros hijos, no los exaspere hasta el punto de resentimiento, con demandas que son triviales o irrazonables o humillantes o abusivas, ni mostrando favoritismo o indiferencia hacia ninguno de ellos, sino criadlos tiernamente con bondad amorosa, en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo es muy importante. This is a very important verse. Y ahí está en inglés en Efesios 6:4, And it's in Ephesians. English here as well. Ephesians 6:4. Muy importante tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros como padres. It's very important to take note what the word of God tells us as parents. Que la disciplina, aquí mismo está la definición. That discipline is right here defined. Está en la palabra de Dios. It's in the word of God. No es para humillar a su hijo, It's not to humiliate your child, no es para abusarlo, nor abuse them, no es para traer resentimiento, nor is to bring them resentment. no es para traerle que no es para que crear en ellos un sentir de miedo. It's not to create fear in them. ¿Cuántas veces decimos, bueno, cuando mi hijo me ve y le doy esa mirada, se queda quieto? How many times do we say, hey, when my child looks at me and I give them that look, they O stay still. cuando les digo cierta palabra, se quedan fríos. Or when I give them certain words, I say certain words, they freeze. Eso no ciertamente es muy bueno en todo momento, That's not very good in every moment. porque puede muchas veces crear en el niño o en el hijo Because in many moments it can create in the children temor,
fear hacia su padre, towards their parents, no el respeto, not respect, no la admiración. no admiration. Todavía como chiquitos, And as they're small, de pronto no entienden el concepto de obediencia. they don't understand the concept Todavía of de obedience. pronto no entienden el concepto de honrar a sus padres. Maybe they still don't understand the concept Llegan of ya a honoring the una parents. edad donde su cerebro comienza a desarrollar And they'll grow up to an age where their y brain comienzan develops, a tener un sentido de lo que es correcto y lo que no es correcto. and then they'll have a sense of what's correct Y el and what's Espíritu not correct. Santo les pone también en sus corazones las cosas que hacer. And the Holy Spirit puts also in their heart the things Voy to a do. tomar preguntas al final. I'll take some questions at the end. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta One of the things that we have to have in count es que la palabra de Dios nos dice que tiernamente, con bondad amorosa, the Word of God tells us that with tender and Gently. loving kindness, thank you, tenemos que disciplinarlos we need to discipline them. y amonestación del Señor, instruction of the Lord. ¿Okay? Entonces tenemos que tener el punto muy claro para poder aprender de lo que Dios quiere para nosotros como padres. We have to have this point in mind very clearly. ¿Por qué in no our levantan heart sus manos y as dicen, parents. yo quiero ser un padre I want to be a parent. Raise your hand. como Dios me instruye? That like God instructs. Cuando tenemos ese deseo, When we have that desire, en ese momento in that entonces moment, podemos dejar que el Espíritu Santo entre we need to let the Holy Spirit come in para que sea parte So- de su instrucción a su hijo. so He can be part of your instruction to your child. ¿Cuántos aquí han orado antes y le han pedido a Dios How many of you have prayed before que les ayude a disciplinar a sus hijos? and have asked God to help you Ok. discipline your children? Les digo que sí funciona. It does work. Dios es nuestro maestro, God is our teacher. Dios es el que nos enseña God is the one who teaches. y el Espíritu Santo nos pone la And convicción the Holy Spirit puts the cuando conviction estamos disciplinando a los hijos. when we're disciplining our Él es children. el que pone esa incomodidad. He is the one that puts that uncomfortable Si feeling sabemos que de pronto nos fuimos más allá when we went too de lo que far deberíamos de hacer en el from what momento. we should have done in the ¿Cuántos moment. aquí de pronto han corregido a un hijo en público? How many of you have corrected a child in public? Y a veces ese niño se siente frustrado y actúa peor. And maybe that child feels frustrated and acts worse. Y en ese momento como padre uno se da cuenta And in that moment as a parent, que you por hacerlo en understand público that because you did se it in puso public, peor. they acted out. Espero que esa lucecita se encendió en el momento. I hope that Porque light la bulb mejor turned disciplina on, viene en privado. because the best discipline No comes in significa private. que vas a ignorar todo, It doesn't mean that you're going to ignore pero la everything, mejor disciplina viene en privado. but the best discipline comes So, el private. primer concepto es que hemos sido llamados a no a castigar a nuestros hijos, sino a disciplinarlos. So the first concept is we're designed to discipline and not punish, Como vimos en Efesios 6:4. like we saw in Ephesians 6:4. Y el segundo concepto, And the second concept, queremos hablar sobre que, debemos escuchar a nuestros hijos we should hear our children y ganarnos el derecho de ser escuchados. and win the right to be heard. Entonces, en otras palabras, In other words, tenemos que tomar el tiempo we need to take the de time sentarnos con ellos, to sit with them el momento de poder mirarlos a los ojos so that we can see them in the eyes y poder escucharlos and be able to y hear them. ganarnos ¿cómo es la palabra? Ganarnos ese privilegio Win the privilege de que ellos nos puedan escuchar that they will hear us y que comiencen a sentir esas palabras and they can begin to en hear su those corazón words in their heart y en su mente. and in their mind. Y lo vemos en Proverbios 1:8. And we see it in Proverbs 1:8. Bueno, ahí no está Proverbios. Oh, there's no Perdón, no lo puse. I didn't put it. Proverbios 1:8 dice, oye, Proverbs 1:8. hijo mío, hijo mío, la instrucción de tu padre y no la Little child, the desprecies instruction of your la father, dirección de tu madre. and don't despise the teaching of your mother. Entonces nos está hablando a nosotros como hijos, And is teaching and is speaking us to que us nosotros as como hijos children, podamos that we as escuchar children, we will hear la instrucción de un the padre. instruction of a father. No está aquí, perdón, It's no lo not here. puse. I didn't Okay. put it, sorry. Pero es muy fácil But it's decir very easy to say las cosas the things y castigar a las personas, and to punish people, pero no nos hemos ganado en ese momento el derecho. but we haven't won Y the ustedes, right y or the ustedes se privilege. preguntarán, ¿cómo me gano And el you might derecho? ask yourselves, Si how soy do el I win papá. the privilege? ¿Cómo me gano un derecho si yo soy el que los estoy criando? And if I'm the parent, well, how do I win the privilege? Bueno, And les it was- digo, la manera de ganar el derecho the way to win that privilege es relación, is relationship, conexión.
connection. ¿Cuántos aquí saben que la relación entre ustedes y su Padre Celestial How many es of you know íntima? That the relationship between your Heavenly Debe Father is ser intimate. íntima. It should be intimate. Su oración con Dios es necesaria. Your prayer with God is necessary. Imagínense si ustedes estuvieran viviendo con sus hijos y no hablan con ellos 2 o 3 días. Imagine if you're living with your children, you don't speak to them 2 ¿Qué or 3 comienza a days. suceder con esa What relación? begins to occur with that relationship? ¿Están bien cercanos? Are ¿Están you very conectados? close? Are you connected? ¿Conocen de verdad el corazón de sus hijos? Do you know the heart for Si truthfully of your están children? yendo 2, 3, 4, 5 días sin you're hablar going con ellos, 2, 3, 4, 5 days los without talking to them, recogemos de la we escuela pick them up from school, o de pronto son mayores y or maybe they're vienen older a and they come visitarlos. to visit you. ¿Cuántos de verdad toman el tiempo How many take the time de escuchar a sus hijos to listen to your y children ganarse ese el derecho como padre? and win that privilege as a No nos parent? hemos ganado el derecho a veces. Many times we haven't won that privilege. Ese derecho viene y es un privilegio. It's a privilege and it comes, Y ese derecho viene con relación. and that comes with relationship. Si no conoce el corazón y el espíritu de su hijo, If you don't know the heart and the spirit of your la son, disciplina va a ser muy difícil. the discipline will be very Porque está easy. usted chocando, It will be very difficult con because una you're persona que no clashing conoce. with a person that you don't know. está usted chocando You're clashing y imponiendo su voluntad. and imposing your will. No está escuchando You're listening y está simplemente, está solamente viendo los You're comportamientos. only seeing the behaviors. Es muy fácil decir que yo soy padre, It's very easy to say you're a parent, pero ganarse ese privilegio es muy difícil. but when that privilege is Entonces very nosotros depositamos diariamente, difficult. We deposit daily, afirmando, affirming, alineando su corazón aligning our hearts, a nuestros hijos a la voluntad de Dios. aligning our children's hearts to God's will, Y también tenemos el privilegio and we also have the privilege de nosotros poder of us depositar being en able ellos to deposit la manera de cómo nosotros le enseñamos con ejemplo. and how we can teach them by example. Porque imagínense nosotros Because imagine us hablando con ellos, speaking with them, corrigiéndolos correcting con them amor, with love, pero entonces no escuchando. but not listening Ya to la them. relación se comienza a And now romper. the relationship begins to break Entonces, como hijos, down. As children, nosotros todos aquí hemos sido hijos en un momento, We all ¿verdad? have been a Si de pronto child todavía at- tienen sus at papás this moment. también. Ustedes pueden pensar atrás you guys can understand, y pueden comenzar a desarrollar en su and mente you can begin to develop in your los mind momentos que ustedes, the moments that you cuando eran jóvenes, were no children, escuchaban a un padre. when you guys did, you'll go back and remember when you guys didn't really listen to your children. Y la as mayoría teens. de veces, And many times, eso viene en su adolescencia. and so that comes in your Porque, adolescence. porque ustedes no comienzan a pensar cuando tenían 6 o 7 años, cuando Because eran rebeldes. You guys didn't think at 6 or 7 years old you were rebellious. Están pensando en los años cuando ya están mayores. You're usually thinking about when they're older. ¿Y por qué nosotros como padres And why us as nos parents, ponemos tan mal we're so bad cuando están los niños chiquitos when the children are y todavía small están aprendiendo? and they're still Y learning. como vi en la encuesta al principio, And as I saw in the survey at the vi que beginning, más del 50% de ustedes I saw that more than 50% of tienen you hijos menores de 7 años. have children smaller than 7 years old. Quiere decir que la That means mayoría The majority, hasta ahora están comenzando, you guys are just beginning, porque los primeros 8 años son de formación. because the first 8 years are formation. Entonces, el tercer concepto The third concept es que como padre is that as a parent, debemos tener compasión we need to have compassion para sus hijos, for our children, como el Señor ha tenido compasión con nosotros. like the Lord has had with us. Dios nos ha mostrado en su palabra, God has showed us in His Word, en Salmos 103:13, in Psalms 103:13, como un padre se compadece de sus hijos, just as a father has compassion on his así children, se compadece el Señor de so los the que le Lord temen. has compassion on those who fear Him. Cuando nosotros caminamos en esa compasión de Dios, When we walk in that compassion of God, podemos entender que nuestros hijos van a fallar. we can understand that our children are going to fail. Así como Dios tiene compasión de nosotros, Just as God has compassion on cuando us, nos ha dicho cosas una y otra vez, when they've told us things one time and after another, y así como nosotros como padres a veces sentimos que estamos repitiéndonos, and a lot of times us as parents feel like we're repeating ¿cuánto se ourselves. siente que se repite la máquina y la máquina y When la
la the machine, máquina like, se it's like we're a sienten como, machine ok. repeating. Y todavía el concepto no entra. And still the concept doesn't enter. Entonces vamos ahorita a entrar a unas cosas prácticas We're going to enter into some en unos practical minutos things in a few para hablar minutes sobre esos temas. to talk about those topics. Pero lo importante es que aprendamos primero a tener esa compasión The important thing is that we should have that compassion para sus hijos towards our children y aquellos que necesitan ese amor. and for those that need that love. La misericordia The mercy, es aquello que ve la situación mercy is those who see the situation y no la juzga, and they don't judge. sino simplemente They simply, en medio de la crisis in the middle of the crisis y el dolor, and the pain, extiende su mano. they extend their hands. Debemos tener We misericordia should have mercy y compasión and compassion con nuestros hijos, with our que children, cuando extendemos esa mano, and when we're extending our somos un hands, apoyo para ellos, we're a strength to them. que no somos enemigos con ellos, We're supporting them. We're not enemies que to no them. somos dictadores We're sobre not ellos, dictators over them. que somos compañeros con ellos. We're friends with them. ¿Cuántos quisieran tener ese compañerismo How con many sus would hijos? love to have that Tener una support? relación desde ahora con sus hijos Wouldn't you love to have that in your les relationship with les children? va a ayudar para que cuando sus hijos sean mayores And so that when your children are older y adultos and adults, puedan tener todavía una relación you con can still ustedes. have that relationship and know that you're there to support them. Desafortunadamente, muchas veces vemos Unfortunately, we see many times que la relación ya de adultos that the relationship as adults con los padres with the parents a veces es muy distante. is very distant. Y cuando eso sucede, And when that occurs, tenemos que preguntarnos, we need to ask ourselves, ¿cuándo fue que se rompió esa conexión? when was that connection broken? ¿Fue una conexión que nunca se desarrolló? Was it a connection that was never developed? ¿Una conexión que se rompió en la adolescencia? Was it a connection that was broken ¿O in como the adulto teens? Or as an adult? ya no quiso más una relación Or as an adult, they didn't want a relationship anymore por falta de esa comunicación for lack of that communication y de esa compasión? and that compassion. Y acuérdense que muchas veces nuestros And many padres times our parents, no tienen la misma enseñanzas que nosotros. they don't have the same teachings that we had. Muchos aquí pueden decir, bueno, mis papás no sabían mejor. Maybe many of us can say, hey, our parents didn't know Y better. está bien, eso se entiende. And that's okay, it's Pero understandable. ustedes ahora But now you, están siendo equipados you're being equipped para que puedan disciplinar so you can discipline con un corazón de amor with a heart of y no love la misma manera que sus padres de pronto los disciplinaron. and not the same way as your parents disciplined ¿Cuántos you. dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos aquí no quieren estar la misma manera que sus How many padres of los you don't disciplinaron? want to be Los pies, disciplined the las same manos way or hacia punished? arriba. Put, Aquí put your hands, muchos, your feet up. aquí right? muchos a veces Many of you at times, tenemos en eso en nuestra mente y en nuestro we have corazón that in our mind and in our heart. y decimos, si funcionó para And we say, mí, if it worked for me, ¿por qué no funcionaría para mis hijos? why doesn't it work for my Eso lo he children? escuchado yo muchas veces, ¿verdad? I've heard it many times. Si mis papás me pegaban 10 veces, if my parents hit me 10 times, ¿por qué no funciona para mí? Porque ¿Verdad? muchas veces me dijeron, si no, mis padres no. If my parents hit me 10 Si times, mis why padres doesn't me it work pegaron for me? 10 veces, ¿por qué no me funcionó a mí? Entonces, esa no es la manera de pensar. No That's- debemos de pensar. No deberíamos, that we shouldn't think that way. ¿Ok? Entonces, el cuarto concepto, The fourth concept, enseña a tu hijo en qué camino debe de andar. teach your child in what So, path they should be going in. ya hablamos de que tenemos que tener compasión. We already spoke that we should have compassion. Ya hablamos que tenemos que tener esa conexión, We should have that connection. que tenemos que romper con patrones del pasado. We need to break patterns of the past. Tenemos que romper con pensamientos que de pronto traemos de nuestra niñez. We need to break those thoughts that we have brought from our childhood. Y ahora se debe de estar preguntando, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo? And you're probably asking yourself, okay, so how do I teach my child? Bueno, la palabra de Dios también nos enseña, The Word of God also teaches us, instruye al niño en su camino, train up a child in the way. enseñándole a buscar la sabiduría He should go teaching him to seek God's wisdom y la voluntad de Dios para sus habilidades y and talentos. His will for his abilities and talents. Y aun cuando fuere viejo, Even when he is old, he will no se apartará de él. not depart from it. ¿Cuántos aquí dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos de pronto están aquí por How la many of you- instrucción y la disciplina de sus How papás? many of you are here because your instruction and De discipline from pronto parents? algunos aquí dicen, ¿sabes qué? Ese soy yo.
Many of you can say, hey, that's me. Yo estoy todavía sirviéndole a Dios y yo no me he apartado de Él I haven't departed from por God la oración de un padre, due to my parents' de una prayers abuelita, or my grandmother una disciplina que les han dado con amor. or a discipline that was given to you with love. Entonces, enseña a tu hijo en qué camino debe de andar. Train up a child in the way he should go, El que detiene el castigo a su hijo, and the person that holds the punishment from their children, perdón, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige con sabiduría y amor. Ese creo que lo tenemos, no lo tenemos. Ok, ahí está. Lo tenemos en inglés también. He who withholds the rod of discipline hates his son, but he who loves him discipline and trains him diligently and appropriately with wisdom and love. Muy importante. Esas son claves para nosotros cómo those are very hablarle a important sus hijos. keys for how we speak to our children. El que nosotros no podemos tampoco parar que nosotros mismos nos We disciplinemos. can't always stop so that we don't discipline. No, tenemos que tener esa libertad para poder hablar con nuestros hijos We have to have that liberty so we can speak to our con children sabiduría y amor. with wisdom and love. Entonces, And perdón, ¿ves? Gracias por dejarme thank you saber. for letting me know. Con Says- ese versículo hay diferentes maneras y mira que en la misma palabra ponen castigo, And as you can see pero that dice different el que translations- detiene el castigo a su hijo aborrece. En otras palabras, necesitamos disciplinarlos, So, ¿ok? he No who es withholds the rod of castigarlo en discipline- un sentido de ira, por eso define que es con sabiduría y amor. And that's why in this translation it was defining to discipline with love and wisdom Con amor y and not sabiduría. punishment. Esto significa que debemos mostrarle quién es Él And this tells us that we should teach our children who y is cómo God nos guía Dios and how God guides en nuestro us diario vivir. and in our daily walk. Cuando tenemos esas conexiones con ellos, And when we have those connections with them, podemos enseñarles we can teach them de un lugar de amor. of a place of love. Imagínense nosotros enseñarle a nuestros hijos de un lugar a todo momento de ira. Imagine us teaching instructing our children always from a place of Lo anger. único que nuestros hijos se van a acordar de nosotros The only thing our children are going to learn es de from que us mi papá y mi mamá son demasiado estrictos is that my parents are way too strict y gritan demasiado and they yell way too much y no me entienden. and they don't understand me. Esa es la frustración más grande cuando uno le pregunta a un hijo. That is the biggest frustration we hear from when No we me ask children. entienden. My parents don't understand Cuando me. dicen no me entienden They don't understand y me siguen diciendo no entienden qué es lo que yo quise hacer. and they don't understand what I tried to do. Entonces esa palabra entender, That word understand acuérdense que viene cuando uno tiene una conexión con alguien o no tiene la conexión. and it comes when somebody has a connection or Como doesn't dije have el a ejemplo en connection. el principio, And remember I said at the beginning, si no tiene una conexión con el Padre, if you don't have a connection with the Father, ¿cómo va a conocer a Dios? how are you going to know God? Si no tiene una conexión con su hijo, If you don't have a connection with your child, ¿cómo va a conocer su how are corazón? you going to know their heart? ¿Cómo sabe que si usted lo corrige al frente de alguien, How do you know that if you correct them in front of de somebody cierta manera, in a certain way, lo va a ayudar o lo va a herir? it's going to help them or it's going to hurt them? Solamente conociendo su corazón. Only knowing their heart. Por eso dice, enseña a tu hijo en qué camino debe andar. That's why it says, instruct your children Eso está la responsabilidad del padre. in the way they should go. And that is the responsibility of the father, Entonces, the parent. exacto, en el padre. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la crianza de un niño de voluntad fuerte. So now we're going to teach about how to instruct a Algunos strong-willed de child. ustedes, Many of you, al principio, at the beginning, pusieron algunas definiciones en lo que le estaba preguntando put a few definitions in the survey we y asked you. pusieron en esa parte de que un niño de voluntad fuerte, And you put in the part of a strong-willed child, un niño a veces con ira, a child with anger un niño que quiere su manera, pusieron that algunos. wants their way. Algunos Some of you pusieron answered. un niño desafiante. Some of you answered defiant child. Algunos me acuerdan qué más pusieron, no me acuerdo, pero I pusieron forgot. muchos What buenos else? Help me. ejemplos. Share some of your examples. De maneras que un niño de voluntad fuerte, ¿qué significa? Y algunos no sabían. And some of you didn't even know what a strong-willed child was. Entonces, les doy un ejemplo. So let me give you an example. Un niño que de Ay. pronto tiene una voluntad fuerte A strong-willed child puede ser un niño
can be a child que constantemente está diciendo no that constantly is saying no y quiere las cosas a su manera. and wants things done their way. No significa lo normal de un desarrollo de niño, And no is normal in the development of a child, que los niños comiencen a decir no. that for them to say no. Ahora no diga, porque mi niño dice no, es desafiante. But now don't say, oh, because they're saying no, Porque is they're being defiant. Es normal que un niño diga no, It's normal for a porque child to say quiere no empujar sus límites. because they want to push their boundaries. Quiere ver hasta dónde puede llegar con el padre o el madre They o la want to see madre. how far they can get with a parent. Pero un niño que ya es con una voluntad fuerte, But now a strong-willed child, usted como padre se da cuenta que este niño no es igual que los otros. you understand that that child is not the same as the Que este others. niño ahora quiere es como poner su manera y esa su manera. And this child wants to put things how they want, and it's Aquí their veo way. algunos que se ríen. And some of you are laughing, right? Porque a veces sí tenemos uno en la casa. Because we always have one of those at home, right? Y a veces somos nosotros mismos And sometimes it's us, la persona de voluntad fuerte. well, the strong-willed person. Y les doy unas buenas noticias. And I'm going to give you good news. Que si usted es de voluntad fuerte If como you're the padre, strong-willed parent, sus hijos de pronto uno de ellos saldrá así. well, one of your children are going to be a strong-willed child. ¿Ok? Let me tell you. Entonces, con el que a veces choca un poquito, And so usually the one that you clash with the most, de pronto es porque es demasiado igual a usted. and it's probably because you're just ¿Eso le ha alike. pasado a alguien aquí? Has that happened to anybody here? Okay. Yo creía que era solamente Oh, I thought it conmigo. was just me. Entonces, un niño que comienza a conocer sus límites con sus padres That child that begins to learn their limits es, or boundaries with a parent, completamente normal. it's normal when they test Un boundaries. niño que es persistente A child who's es persistent normal. is normal. Un niño que quiere experimentar A child who wants to con sus experiment decisiones with their decisions es normal. is normal. ¿Ok? Un niño con voluntad fuerte A child with a strong todavía es will, normal, it's still normal, pero se le ve but you could see que el carácter that their va a ser character diferente. is going to be different. Y les digo buenas noticias, And I'm giving you good news. que alguien con voluntad fuerte, That's somebody with a strong will, la mayoría de veces, the majority of the time, crecen a ser will become los mejores líderes. the best leaders. Ok, amén, Amen. amén. Good news, right? Los que no quiere decir que los otros hijos no van a ser líderes, It doesn't mean that your other children won't be leaders. sino que muchas veces los niños que tienen esa voluntad desde pequeños en decir no a ciertas cosas, And those children that have that from when they're young, that have the will to say no to things, y son bien fuertes en carácter, and they're very strong in character, saben que quieren las cosas a su manera. know that they want things their way. Ahora, ¿cómo lidiamos How do we deal con niños que son inflexibles, with children that are que a inflexible, veces les ponemos el título testarudos, or we put the title of being stubborn? que son un poquitico más llenos de ira? They get angry. Por easier. ejemplo, aquí vemos la foto de la niña a mano derecha, For example, you see the little girl at the right. que se ve con las manos hacia arriba, She has her hands up, y vemos la de abajo aquí también con la And you- carita toda brava. and you see the one at the bottom pouting. Son ejemplos físicos de comportamiento They're physical behaviors que lo vemos en los hijos. that we can see in our children. Ahora, arriba también vemos un comportamiento muy común en muchachos y jóvenes, que And at los the top- niños comienzan a hacerle con los ojitos hacia arriba We see that is very common is when our y children quieren look up distraer la mirada a sus padres. and they want to avoid their parents' look. Y les digo que ese tipo de comportamiento And that type of behavior sucede muchas veces occurs a lot porque en ese momento because in that el moment niño no se siente escuchado. the child doesn't Acuérdese feel lo que listened aprendimos to, al principio. or they don't feel heard. Cuando estamos con los ojos así que se van por todo lado, Remember that, or like I was telling you at the beginning, that when children are looking all o over the hacemos las place, caritas como los muchachos ven ahí, or when we make the faces like los the children niños o make, los jóvenes no se sienten escuchados. children do not feel, or teens a- do not feel heard. Acuérdense uno de los conceptos que hablamos al principio. And remember one of the concepts I spoke about at the Tenemos que beginning. ganarnos el derecho de ser escuchados We have to win the right to be heard, or the y privilege, no humillar a nuestros hijos. and not humiliate our Y mire children. la última foto de la mamá hablándole a su hija. And look at the last photo of the mother talking to her child. ¿A alguien le gusta que le estén haciendo así con el dedito? So does somebody like to be pointed at like that with the finger? ¿Cuántos cuántos aquí tienen hijos pequeños que también le hacen así? How many of you have small children that also ¿De point dónde their finger será at que you? lo I sacaron? wonder where they got that Yo from. no sé, ¿verdad? I don't know, right? ¿Eso lo sacaron del televisión? They must have got it from TV, No right? creo.
Ellos lo sacan de comportamientos aprendidos. They get it from learned behavior. ¿Ok? Entonces, en la palabra de Dios In the Word of God, hemos visto ejemplos we've seen examples. que hay personas que fueron también con voluntad fuerte. There were also people with strong-willed people. Podemos ver al apóstol Paul, We can see el apóstol Pablo. donde él también fue alguien que fue una de las personas que fue con una voluntad muy fuerte He was also somebody with a very strong will, y pudo ser uno de los pioneros and he was one of the en pioneers traer la palabra de Dios. in bringing the Word of God. He brought the gospel Él trajo las buenas in noticias the book of Acts. en el libro Hechos. Could you imagine him being a child? ¿Ustedes se imaginan a él ser un niño? Se imagina de él cuando de pronto los papás lo tuvieron que darle esa disciplina desde pequeño. You imagine when his parents had to discipline him when he was small? Yo me pongo a pensar y yo digo, yo creo que desde chiquito él sabía que cuando era no, era no. And I believe that when he was young, he knew that no was no. And yes, it was yes. Y sí era sí. Entonces, vemos que nosotros vemos el resultado bonito cuando son adultos, And we see the result when they're adults. pero la Biblia no nos da ejemplos de cuando estos grandes hombres de Dios And the Bible gives us the examples of these great men of God no when nos they're da el adults. ejemplo cuando eran chiquitos. It doesn't give us the example of how they So, were when they were small. les doy una tarea, So I give you some homework. hacer ustedes mismos esa investigación. How about you investigate that? Ustedes miren las personas en la palabra de Dios How you guys look at the people que in the Word fueron of God fuertes, that were strong que willed, fueron pioneros, that were que pioneers, trajeron la palabra de Dios. that brought the Word of God. Imagínense ustedes cómo eran ellos como niños. And imagine them how they were as Y ahora children. imagínense sus hijos, And now imagine your cómo children, serán ellos en unos 10, 15 how they años. will be in 10, 15 Cuando years. el mundo le diga ciertas cosas que la palabra de Dios está, que dice que sí, When the world tells them that things are correct, ellos se van a parar fuerte y decir no. that go against the Word of God, Porque and they're going to conocen stand la palabra and de say Dios. no because they know the Word of Cuando el God. mundo les dice que está bien actuar de When cierta the world manera, tells them that it's okay to act a certain pero way, ellos saben que en su hogar, en su disciplina, sus padres le dijeron but they que no. know that at the home in their discipline, their parents Ese said hijo se va a no. acordar That child will remember y va a decir no, and will say no porque ese hijo va a crecer because that child will grow a up ser un tremendo hombre y mujer de and will be a Dios. tremendous man or woman of Amén. God. ¿Cuántos Amen. quieren eso para sus How many of hijos? you want that for your children? Amen. Amén. La palabra dice en Hebreos 12:11, The word says Hebrews in 12. Hebrews, for the Bible tells us, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant. la Biblia nos dice que en el momento toda disciplina se siente dolorosa. Perdón, no sé si lo tenía. Algunos versículos se me fueron. No lo tengo. ¿Sí lo tengo? Sí. Gracias. Adelante. ¿Lo acaba de pasar? Gracias. Entonces dice, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant, Por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla. but later it yields the peaceful fruit of righteousness Más bien duele, sin embargo, así aprendemos la lección. to those who have been trained by it. Lo que hemos sido disciplinados tendremos Amén. justicia y paz por ella. Al principio, ninguna disciplina es agradable. At the beginning, no discipline Los is hijos no le van a is decir a la edad pleasant. de 8 años, The children will not say at 8 years old, gracias mamá y papá thank you, mom and por dad, disciplinarme for disciplining con me tanto amor. with so much love. De pronto a los 18 años Maybe at 18 o 28 or años 28, ya dicen gracias mamá. they say thank you, mom. Pero los niños no, muchas veces van a entender este concepto But children won't understand this concept hasta most que times ellos sean adultos until they're adults. y se den cuenta And they understand que esa corrección that de correction sus padres of their parents les trajo mucha orden brought them a lot of order en sus vidas. in their lives. Entonces, para que nosotros como padres podamos ser, para poder equipar a nuestros hijos, So that we as parents can equip our children, tenemos que ser intencionales. we have to be intentional. Tenemos que tomar tiempo. We have to take time. Tenemos que repetirnos. We have to repeat No nos ourselves. gusta repetirnos. We don't like to Yo repeat sé que aquí ourselves. nadie le gusta repetirse, I know that nobody likes to pero repeat les doy themselves. buenas noticias. But I give you good Nos news. toca repetirnos. We have to repeat Porque los ourselves. niños no entienden Because children don't understand. biológicamente, científicamente su cerebro. Logically and scientifically No in their brain, retienen. they don't retain. Los niños todavía hasta los años mayores casi de adulto, Even until their adult years, 18, 20 años, 18, 20 years todavía old, están desarrollando el cerebro.
They're still developing their Imagínese. brain. Y, Imagine. y quieren que entiendan a los 5 años todo. And we want them at 5 years old to understand everything. Eso sucede. That happens. Entonces, vamos a hablar We're going to talk about de now 6 maneras six de six cómo ways responder to respond a un niño de voluntad fuerte. to a strong-willed child. ¿Ok? Y vamos a comenzar con la primera. Vamos a ir un poquitico rápido por el We're going to go a tiempo. little fast because of time, but the first one, Be calm. ten calma. What is that something that is difficult? Es algo difícil, ¿no? Be calm. Tener calma. Calmness Calma helps you tap into your intuition and parenting. le permite a usted conectarse a su intuición y Like an emotional intelligence. como una emoción, inteligencia emocional, Una inteligencia emocional donde podemos comenzar a darnos cuenta en el momento where we can find out in a moment, cuando estamos en un desacuerdo con un hijo and we're in a disagreement with a y child, necesitamos tener calma and we need to be calm y acordarnos que nosotros and remember somos el padre that we're the parent. y que el hijo no va a instruirnos a And nosotros. the child is not going to instruct us. ¿Ok? Entonces en ese momento, In that moment, de pronto el niño tiene algún cierto actitud, maybe the child has a certain attitude un comportamiento or que ustedes behavior no quieren. that you guys don't De like. pronto hizo algo incorrecto, Maybe they did something incorrect. de pronto les mintió, Maybe they lied to you. de pronto rompió algún vínculo que tenía de confianza con Maybe they usted, broke trust that they had with you. de pronto actuaron de cierta manera. Maybe they acted a certain way. Y este primer punto de tener calma And this first point of being calm es una parte donde yo dije al principio is a part where I said at the beginning, que aquí donde ustedes se van a conocer a ustedes mismos. and this is where you're going to know yourselves. Porque para poder ayudar a su hijo o su Because hija, to be able to help your son or daughter, primero se tienen que conocer a ustedes. first you need to know yourself. ¿Por qué es que están reaccionando tan mal a ese comportamiento? Why are you reacting so bad to that behavior? ¿Por qué les tocó el corazoncito ahí? Y como anoche creo que dijo la profeta Leti, usó A que ver. comienzan a caminar como en eggshells. Like como la profeta Leti talked last night, that you estaban caminando en huevos. Sí, como caminando muy cáscaras de cuidadosamente, huevo, ¿verdad? gracias. Cáscara de huevo. Como que, ay, si digo ciertas cosas, mi hijo va a reaccionar de cierta manera. Or if I say certain things, my child is going to react a certain Si way. uso ciertas palabras, mi hijo de pronto no me va a reaccionar. If I don't use certain words, my child's not going to react. Y algunos han aprendido una manera de traer intimidación, And many of you maybe have learned a way to bring como les intimidation. dije al principio, Like I said at the que a beginning. veces solamente dicen con una mirada al padre o a la mamá, And sometimes with just a look from the el hijo parent, se queda frío. the child freezes. Y eso no es necesariamente muy bien, And that's not necessarily porque a no good thing. queremos traerle es el miedo, Because we don't want to bring fear. queremos traer tranquilidad, We want to bring calmness. queremos traer conexión con su We want to hijo. bring connection with our child. Okay? For example, Por ejemplo, your child may have an outburst, su hijo grita but instead of immediately correcting the behavior, y en vez de inmediatamente corregir el you can comportamiento, try understanding what he sees and wants. usted trata de entender lo que él está viendo y quiere. Instead of correcting right away the behavior, En vez de corregir inmediatamente el unless he's comportamiento, in danger, of al menos course, que él está en peligro, obviamente, at that moment, en take ese momento, calm, toma y calma, think about it, piénselo and see what is it that he wants. y mire qué es lo que quiere. What led him to do that? ¿Qué lo llevó a hacer eso? What led him to touch that item? ¿Qué lo llevó a tocar ese artículo? Is it that he doesn't know the rules? ¿Es que él no sabe las reglas? Is it that he's testing the boundaries? ¿O es que está probando los límites? Is it that he just simply wants to bother you? ¿O es que simplemente quiere You know, molestarte? negative behavior Comportamiento negativo is still a behavior for attention. es todavía un comportamiento para atención. How many times have we seen our kids behave bad ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros niños comportarse mal just to get attention from their parents? solamente para recibir atención de sus padres? Entonces, por ejemplo, a mí me ha Y por pasado. ejemplo, Yo- it's happened to me, for example. Yo estoy hablando en una conversación, I'm estoy talking in a ocupada conversation, I'm busy, y mi hijo está corriendo, pero and my quiere mi child is atención. running but it wants attention. ¿Y qué hace cuando ya llega a un punto donde de verdad quiere conectarse conmigo And when it gets to the point where he wants to connect with me, y yo no le estoy poniendo la and I'm not atención? paying attention to him, Se porta mal. he behaves bad. Comienza a hacer algo que sabe que yo voy a mirarlo He does something that knows that I will look at y le him, digo, no,
And I will tell him no. Y cuando digo no, And when I say no, me mira con una sonrisa. he smiles. ¿Por qué hacen eso? Why do they do that? Porque el comportamiento negativo Because todavía es la atención para mamá. negative behavior still gets mom's attention. Entonces, por eso digo que como padres That's why I say as parents, necesitamos conocernos a nosotros mismos we need to know y ourselves no reaccionar. and not react. Vamos a fallar. We will fail, Nadie of aquí es course. perfecto. Nobody's perfect. ¿Alguien aquí es perfecto? Is anybody here perfect? Todos aquí hemos fallado. Everybody here is Pero failed. mientras que estamos trabajando con nuestros But hijos, while we're working with our children, acuérdense lo que dije. remember what I El said. Espíritu de Dios es su The compañero. Spirit of God is your Y Él es el que trae esa is your convicción. partner, and he Amén. brings that connection, En ese momento conviction. ustedes se dan cuenta, In that moment you will mi understand, hijo necesita algo. my son needs something. Él no me lo está He's diciendo, not telling me, pero está actuando. but he's acting out. Lo mismo con un adolescente. The same way with a teen. Un adolescente que de pronto no quiere hablar con sus Maybe a papás. teen doesn't want to talk with their Está parents, ignorando conversación. and they're ignoring ¿Por conversation. qué están ignorando esa Why are conversación they ignoring those con mamá o conversations con papá? with mom or dad? Porque ellos saben que cuando se sientan a conectarse con Because mamá they o know papá, when they sit down to connect with mom or van dad, a tener que ser transparentes. they will need to be transparent. Mamá y papá los conocen. And mom and dad knows them. Mamá y papá deben conocer su Mom and corazón. dad need to know their Mamá y heart. papá saben cómo son desde chiquitos. Mom and dad has known them how they've been since Entonces, en when they're small. adolescencia, And as they're teens, Comienzan a ignorar. they begin to No ignore. quieren hablar con mamá They y don't want to papá. talk with mom and dad. Comienzan a oír esas They begin to hear conversaciones those conversations. porque saben que mamá y papá They flee those conversations because they know mom and dad va a confrontarlos. will confront them. Entonces, una manera de responder A way to respond es tener esa calma como adulto. is to have that calm as No an adult. reaccionar de ira. To not react with anger. Número 2, Number two, tenemos que ser claros. we have to be clear. ¿Qué significa ser claro? What does it mean to be clear? It means to reinforce boundaries Significa reforzar los bordes, and be clear. los límites y ser claro. Ser muy claro en cuáles son las expectativas. And be very clear on what are your Y expectancies. les voy a dar un ejemplo de esto para I'm gonna niños give you an pequeños example y después para For mayores. small children and then for older kids. Un ejemplo de niños de pronto menos de An 8 example años. for children smaller than 8 years old. Algo claro para ellos. Something clear for them. ¿Cuántos aquí de pronto cuando los hijos es hora de irse a bañar? How many of you at bath time? Es difícil que ellos digan, ok mami, voy It's a difficult for them bañarme. to say, "Oh, okay, mom, I'm gonna Esto take a sucede yo bath." creo que siempre, ¿no? Hasta adolescencia. I Pero think that always happens. pero even to the desde teens. chiquito se But puede as they're corregir. small, you can correct that. Yo lo he visto I've seen it, y sabemos que funciona. and I know that it works. Una de las cosas claras con sus hijos One of the clear things with your es poner children esa expectativa en el hogar. is to put that expectancy puede in your hacer? home. What can you do? Número 1, Number one, yo siempre recomiendo I always recommend reuniones familiares. family meetings. Tenemos tiempo para venir a la iglesia. We have time to come to the Tenemos church. tiempo a veces de ir a casas de paz, We go to a house of peace, discipulado, a discipleship, trabajo. to work. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un tiempo para sentarse con su familia? When was the last time you sat down with your family? Reunión familiar. A family Hasta con los meeting. chiquitos. Even with the children, the small ones. Reunión familiar. ¿Y por Family qué? meeting. No Why? tiene que ser una hora, It doesn't have to be an hour. puede ser 10 It can be minutos, 10 minutes, 15 minutos, 15 minutes. pero comenzar a hablar las But to begin expectativas de to la speak the familia. expectancies of that family. Y por eso va con el punto 2 And that's why it goes with that de second ser point, claro. to be clear. Porque el ejemplo que estaba dando de que los niños cuando se van a ir a bañar Because the example I was giving you at bath time, no debe ser un back and forth. no debe ser un atrás para adelante. Sí, no una pelea, No una pelea, ¿verdad? not a fight. Debe ser algo claro, There should be something clear que un niño sabe que se debe bañar that a child knows porque they need to comienza a take a oler bath. feíto And because they start to stink. y porque entonces necesita bañarse para ir a su cama a dormir. And they need to take a bath. Es so una they go manera to que home yo le and puedo sleep. explicar a un niño de 4 And that's años. the way I can teach A un explain it to a adolescente se lo 4-year-old. vas a explicar un poco You're going to diferente. explain it differently to a Pero teen. puede uno crear como un chart, como También puede crear un diagrama o un un- mapa. ajá, y de pronto para niños más pequeños For smaller children, es más fácil tener instrucciones it's easier to have instructions, como una lista like a checklist, donde ellos saben que en esa área tienen que seguir las reglas diariamente. and where they know that in that area they need to follow the rules daily. Yo literalmente he visto como padres And I've seen as parents, han necesitado hacer
Parents have estas needed listas en su hogar to make these para lists in their niños homes pequeños, for small children con orden de las cosas que deben de with hacer an order of how they should do antes de things bañarse. before they take a ¿Alguien lo ha bath. hecho aquí antes? Has anybody done it here? Muy Raise your hand. bien, eso lo Oh, good. leyeron, ¿verdad? You read it somewhere? Alguien se los aconsejó. Maybe somebody taught you that? Porque eso funciona. Because it works. Ha sido estudiado It's been studied que cuando uno es claro, that when somebody's clear, cuando uno es consistente, when you're consistent, cuando uno le da seguimiento when you get follow up a las reglas to the rules y a las expectativas en el hogar, and the expectancy in the funciona. home, it works. y puede suceder And it no occurs solamente con la tarea de irse a bañar, not only with bath time funciona con otras cosas más and importantes. with other more important things. Por It works as ejemplo, well. con el respeto. With respect. En esta casa In this home, todos nos respetamos. we all respect each No other. es tú me respetas. Not as you respect me. En esta casa In this home, yo te respeto a I ti. respect you. Tú me respetas You a respect mí. me. Yo respeto a papi I respect dad. o respeto a mami. Or I respect mom. Cuando los niños ven ese When the respeto children see that o respect ven ese valor or they see that y value ven que en la casa está and they see escrito, that in their home it's y written, por eso les recomiendo and that's why I que si recommend tienen una área you- con sus hijos if you have an area with your children donde ven que siguen fallando, where you see that they constantly donde ven que fail sus hijos siguen mintiendo, or they continue lying, póngalo en el hogar. Put it- Póngalo en un papel. put it in a paper, Ponlo en su cuarto. put it in their room, Póngalo en su nevera. put it on your fridge Para que todos se so that acuerden everybody remembers los valores de esa the casa. values of Los this home, valores que ustedes quieren en the su hogar. values that you want De in your pronto home. algunos se dicen, ay, pero Maybe some esto, of you say, yo no sé, esto está "Oh, como I medio don't raro. know, this is kind of weird." Póngalo a Put it. práctica. Put it in practice. Póngalo a práctica por un mes. Put it in practice for a month. Cuéntenme. Tell me Cómo les va. how it goes. Porque yo les digo que con Because I'm niños, telling you, with children, ellos necesitan persistencia, they need persistence, consistencia, consistency, ser claros, be clear, expectativas, expectancy, que sus papás tengan conexión, that their parents have que connections, se puedan sentar con ellos y that escucharlos, they can sit down que and si hear tiene them. un hijo mayor, And if they have a older child, que el mayor sea el ejemplo para el the pequeño. older one is the example for the small Pero no one. debemos de decirle y ponerle esa presión But siempre we al shouldn't mayor. put that pressure on them either. No tenemos que decirle, tú eres el We shouldn't mayor. say, hey, you're the older Y one. lo hacemos, yo sé. Yeah, I know, we do it. Pero la realidad es But the reality is que los dos tienen la responsabilidad. that is both of Y your usted es el responsibilities. ejemplo. And you're the example. Entonces tenemos que ser We need consistentes to be consistent, y podemos con niños de voluntad fuerte. and with strong-willed children, A veces tenemos que many times escucharlos we have to hear them y llegar como a un acuerdo and come into agreement de ciertas cosas. of certain things. Porque a veces las reglas Sometimes the rules, para ellos For them, no es fácil. it's not Una easy. persona, un niño con voluntad fuerte A strong-willed se child, siente que necesita tener la última palabra. sometimes feels that they need to have the Entonces, last ¿cómo word. se le ayuda a ese niño? So how do you help that child? Se les da las opciones. You give them options. Esa es una parte muy clave con niños con voluntad fuerte. And that's a very clear thing with Diga strong-willed conmigo, children. opciones. Options. Yo Say it with me. comienzo con cosas Options. pequeñas. I begin with small things. Por ejemplo, For example, ¿qué camisa quieres? what shirt Con do you niños want? pequeños, With ¿qué small ropa children? quieres ponerte? What clothes do you want to wear? Opciones, que Options, ellos escojan. so that they can choose. Dale 2 o 3 opciones. Give them 2 or 3 Con options. niños mayores, With older children, de pronto no les puedes dar la misma opción, maybe you can't give them the same option. pero si van a ir al parque, But if you go to the park, ¿cuál parque quieres ir de what estos park do you dos? want to go from these 2 parks? ¿Cuánto tiempo quieres estar ahí? ¿Quieres How hacer much algo? time do you want to stay there? Do ¿Quieres you wanna do jugar something? fútbol en el parque o quieres jugar hoy basquetbol? Do you want to play football or basketball Se today? ven como detalles tan chiquitos, It seems like small details, pero eso es lo que la persona, el niño con voluntad fuerte necesita. but that's what a strong-willed child Tener needs, control de algo. to have control of Cuando something. comienzan a tener control de algo, When they have control of ya something, no te van a llevar la contraria con they're todo. not going to go give or be Y against se clash los with you. digo, funciona. And I tell you, it works. Y con adolescentes, And with teenagers, sentarse con ellos, sit down with them, escucharlos, listen to them, llegar a un acuerdo to come into an en las, agreement en las expectativas del hogar. in the expectancy of the home. De pronto son mayores, 17 años, Maybe they're older, y 17 ya years están old, saliendo con amigos. and they're already going out with friends. No es decirles, bueno, salgan y lleguen a la casa a las 10. It's not, okay, go out at whatever time and come back at 10. No, es sentarse con It's ellos, sit down with
with them, preguntarles, ask them, ¿cuál es una hora decente que tú crees que debes de llegar a la casa? what is a decent time that you think you is come 9, home? 10, 10 y media. 10:30. ¿Y por qué? Why? Pregúntales, ¿por And ask qué? them why. Darle la responsabilidad. And give them the responsibility. ¿A ustedes cuántos sus papás le dieron esa How many of you responsabilidad? did your parents give you that No responsibility? muchos, No, algunos, not many. Maybe pero no some, muchos. but Ellos not era lo que majority, ellos no. decían. It's what they said, Y right? esa misma manera es lo que And that estamos same nosotros word, haciendo. And that's what we're. Y algunos dicen, pero ¿cómo así que yo le voy a And decir wait a a mi minute. hijo? And some of you may say, why am I Si going to yo ask my soy el child? padre. But I'm the parent. No, no les estoy I'm diciendo not telling you. que van a ir con lo que ellos están You're going to go with diciendo, what they're saying, con su opción, with their option. pero los están But escuchando. you're listening Están to them. viendo por qué están dando esa You're opinión. hearing why are they giving Están that opinion. conociendo su You're corazón. understanding their heart. Están conociendo por qué piensan de esa And manera. why they understand, why De they pronto speak, su they hija think that way. necesita que esa noche regrese a las 10 de la noche Maybe your daughter needs to come back at 10 o'clock porque at la night, that's película se acaba a las 9:30. because the movie ends at 9:30. Y ustedes si no son flexibles And en if you're esa not noche, flexible that night, entonces se van a ganar una pelea you're going to get a battle, por a una fight, hora o por media hora. because of half an hour or an Otra hour. vez llegamos al punto de conexión. We come back to the point of connection. Conéctense con sus hijos. Connect with your children. Sea consistente Be con ellos. consistent with them. Tengan esas reuniones familiares cuando Have those ustedes family piensen, meetings cuando ustedes quieran. when you want. Algunos lo hacen una vez al mes, Some of you may do it once a month. algunos lo hacen semanal por 10 Some minutos. do it weekly for 10 Usted minutes. es el que decide. You decide. Y en esa reunión familiar And in that family meeting, pueden hablar de ciertos temas you can speak about que certain ustedes topics piensan that you que think ellos deben de escuchar. they should hear. Y puede dejar que cada uno hable. And you can allow each person to speak. One of the best opportunities to communicate Una de las mejores oportunidades para comunicar, often muchas veces, occurs after a disciplinary event. ocurre después de un evento disciplinario. So, después de que uno disciplina al hijo, After you discipline a child, tome el tiempo de pensar las cosas take the moment to think some y things sentarse con ellos a la hora and sit down with them maybe an hour later y escucharlos and hear them y explicar ustedes mismos and explain to them por qué estaban bravos why you were o mad por qué tuvieron que or why disciplinarlos. you had to discipline Si them. no, ellos van a pensar If not, they're going to que think pueden seguir haciendo lo they can mismo. continue doing the same thing. Entonces, fuimos al número 3 y al 4. El So, número 5, Now, number el 5, que estábamos hablando, delegar algún control. delegate some control. El delegar un poco de control, Delegating some control, como dije, like I said, es a dejar que ellos también tengan control de sus decisiones. is also allowing them to have control of their decisions. Muchas veces cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, Many times when we're correcting our estamos children, demandándolos we are demanding them. y estamos or ordering solamente poniendo en práctica And we're putting in practice lo que nosotros hemos, como nos han corregido a how nosotros. they've corrected us. Y muchas veces eso ha And- causado trauma, And many times that has caused trauma, resentimiento resentment, o shame o pena o pena en las relaciones. in relationships. Entonces, delegar un poco de control. And delegating a little bit of Y de control. último, And finally, teach and reinforce empathy and humility. enseñar y reforzar la empatía y la humildad. Muéstreles con ejemplos. Teach them with examples. Muéstreles cómo ser honestos, Teach them how to be honest, cómo ayudar a otros. how to help others. Practical tools. Herramientas prácticas. One thing, attend to your child 10 minutes a day, Atienda a su niño 10 minutos diario, one to one. uno a uno. Si puede, one to one. If you can, one on one. Giving rewards, Dele verbal recompensas. praise, exaltarlo Exaltarlo, verbalmente. thank So, darle positivamente, darle palabras, you. ¿verdad? Positive reinforcement. After you introduce daily positive reinforcements, Después de que usted afirma positivamente diariamente, you no longer will see so much negative usted no va a ver tanto negativo, behavior. comportamiento negativo. And amen. And lastly, Y finalmente, what's our ultimate goal as parents? ¿cuál es nuestra meta última como padres? To raise our children into mature, Criar nuestros hijos responsible, a ser maduros, and responsables God-fearing adults y adultos que that will aman make a a Dios, difference in the o temen a world Dios, que van a hacer una diferencia en el mundo by fulfilling the purpose of Christ. por seguir el propósito de Dios. Like I said earlier, Como yo se lo dije antes, having a strong-willed child teniendo un hijo de voluntad fuerte is not a bad thing.
no es malo, como se lo It dije means antes. that us as parents, Significa que también como we are the padres, ones to learn. nosotros somos los que tenemos We que are the ones to aprender change. y cambiar, And we should be the y ones to nosotros be the debemos de ser los example que ser el ejemplo so that those kids para que esos hijos can be great pueden great ser leaders. gran I was líderes. going to say great Yo pastors. iba a decir gran They could be pastores, great pastors. pueden ser grandes Thank you. pastores, They could be great professionals, pueden ser gran profesionales, great CEOs, gran gerentes de compañías, great doctors, doctores and great men and women of y God. grandes hombres y mujeres de Dios. So the way we talk to our children La manera como hablamos con nuestros becomes hijos their inner voice. se vuelve la manera, su voz interna. Your voice is what's going to be in them. Su voz es lo que lo va a The Holy guiar. Spirit El Espíritu and their Santo parents' voice. y la voz de sus So be padres. mindful on how you speak to your children. Tenga en mente siempre como usted le habla a sus padres. Your job a as a sus hijos. parent Su is to trabajo como help your padre children es ayudar a to sus hijos redirect their strong will, de dirigir, redirigir su voluntad towards the good, hacia el bien. not suppress, No reprimir, punish, castigar or deny o negar their strong will. su fuerte voluntad. That's what will make them strive Eso es in lo que life. lo hará esforzarse en la vida. That's what will make them excel. Eso es lo que lo hace los que exhalen. Amen. Why don't we stand up for a minute? We're ¿Por going qué to no go nos ahead and paramos un close. minuto y vamos a cerrar? We're tight on time. I'm sorry. Estamos corto de tiempo, But we're going to perdone, make a prayer. pero vamos a orar. And if you can put a song, Si pueden poner una canción and we're just going to close. y vamos a cerrar. And again, I'm sorry that I was tight on Y time. perdónenme que me pasé But I know that we're going to corta de close in tiempo, this prayer and we're going to surrender to pero vamos a God cerrar en esta for these 2 oración minutes y vamos a rendirnos a Dios 2 what God minutos has for you and de your lo que children Dios tiene para usted y sus hijos and your strong-willed children. y sus hijos de voluntad fuerte. Father, we just thank you tonight, Padre, te damos this morning. gracias en esta mañana. We thank you for your love. Te damos gracias por tu We amor, thank you for your direction. por su dirección. We thank you for your Te damos la gracia guidance. por su guianza. We thank you for the Te teaching. damos gracias por la enseñanza. We thank you, Holy Te Spirit, damos gracias, Espíritu Santo, because you are our instructor. porque tú eres nuestro instructor. And why don't you repeat this prayer Y with me and repitan say, esta oración conmigo y digan: Heavenly Father, Padre Celestial, this morning en esta mañana I take every yo principle, tomo cada principio, I take every yo concept, tomo cada concepto, I take every advice, yo tomo cada I conocimiento, I take every counsel, yo tomo cada consejería and I place it in my heart. y tomo ese consejo y lo pongo en mi corazón. I ask you, Heavenly Te Father, pido, Espíritu Santo, that you come que usted venga into my en household, mi casa that you teach y me que usted me enseñe to be the father ser or the el mother padre o la madre that I need to be que yo debo ser for my children. para mis hijos. I ask you, Heavenly Yo le Father, pido, Padre Celestial, that every difficulty, que cada dificultad, every struggle cada lucha is surrendered to you. es rendir a ti. And this morning, Y en esta mañana we pray oramos that we que receive nosotros recibimos your instruction. su instrucción. Recibimos tu We instrucción. receive your instruction. Recibimos tu gracia. We receive your grace. Recibimos tu We compasión receive your compassion para hablarle a nuestros to hijos. speak to our children. Dilo, para hablar con To nuestros say it, hijos, to speak to our children. para instruirlos, To instruct them. llevarlos To take them acuerdo a la palabra de Dios. according to the word of God. Y en esta And in mañana this moment, yo this recibo tu morning, gracia, I receive your grace. recibo tu I compasión receive your compassion para ser hombre o mujer de Dios to be a son or a daughter of que me has God. confiado That you have trusted para me, mis hijos. that you have trusted to be for my children. Recibo las estrategias I receive the strategies y declaro que mis hijos and I declare that my children serán hijos, will be children, serán adultos will be adults que tendrán influencia, that will have influence. serán adultos They will be adults que lograrán mucho, that will do many serán things. hijos That will be children que sean obedientes that will be obedient. y que dejarán un legado. And they will leave En esta tierra. Gracias, Espíritu de Dios. they will leave something behind in this world. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Padre. Thank you, Father. Te pedimos perdón We ask you for forgiveness. si no hemos hecho las cosas bien, We haven't done things good. pero nos arrepentimos We ask you for y te forgiveness pedimos tu dirección. and we ask you for your guidance. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amen. Amen.